Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio sobre feminicidio, injusticia e impunidad en México. Hoy haremos un acercamiento a esta dura realidad a través del caso de Marisela Escobedo. Este acto lo organizamos entre la Secretaría de Dones y de Políticas de LGTBI de Comisiones Obreras Cataluña y la Fundació Pau i Solidaritat de Comisiones Obreras Cataluña, justo en el marco de los actos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Me dirigiré a vosotras y a vosotros en castellano, ya que hoy participan compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo y para facilitar su participación y acercamiento al acto lo haremos en castellano. A mí, primero que todo, me gustaría empezar recordando que las mujeres en el mundo representamos el 50% de la población mundial, es decir, somos una de cada dos personas. Sin embargo, nuestros derechos humanos y de forma específica el derecho a la vida, a vivir, a la integridad física, que es un derecho humano inviolable, irrenunciable e inherente a nosotras, es vulnerado sistemáticamente con plena impunidad. Las mujeres somos víctimas de violencia que impregna cada esfera de nuestras vidas. Sufrimos violencia económica y laboral. Según datos de la OIT, las mujeres estamos sobrerepresentadas en los sectores laborales más vulnerables en el mundo. Seguimos encabezando los sectores más precarios, como el trabajo doméstico, donde representamos el 80% de los trabajadores y trabajadoras. Y las mujeres tenemos un mayor nivel de informalidad, desde un 58,1%. También seguimos percibiendo menos ingresos. La brecha salarial de género se sitúa en un 18,8%. A pesar de tener la misma formación académica, desarrollar una actividad por el mismo valor, percibimos un salario inferior que nuestros homólogos masculinos. Y esto nos arroja a tener mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza, incluso cuando finalizamos nuestra vida laboral. Solo el 64,1% de las mujeres en el mundo, una vez dejan de trabajar, perciben una pensión contributiva. El resto no tiene ningún tipo de ingreso. Sufrimos violencia política. Las mujeres seguimos estando infrarrepresentadas en los espacios de toma de decisiones. Así, actualmente en el mundo solo hay un 24,9% de escaños parlamentarios que sean ocupadas por mujeres y solo había en 2019 12 presidentes del gobierno que eran mujeres. Seguimos sufriendo violencia física y sexual. Naciones Unidas nos alerta que casi 4 de cada 10 mujeres en algún momento de nuestra vida en el mundo seremos víctimas de violencia física o sexual. Y también en nuestro puesto de trabajo. Según la CSI, entre el 40 y el 50% de las mujeres soportaremos insinuaciones de carácter sexual, contacto físico no consentido y otras formas de acoso sexual en el trabajo. Esta violencia tiene su máxima expresión de crueldad si cabe en los feminicidios. Dubravka Simonovic, que es la relatora especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, nos advertía en el último informe que a raíz de las medidas tomadas a nivel mundial por gran parte de los países para hacer frente a la crisis de la COVID-19 se había producido un aumento alarmante de los feminicidios en el mundo y también de la violencia de género. Pero hay que decir que estos datos ya eran igualmente alarmantes antes. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2017, que es cuando se dispone de los últimos datos globales, ya alertó que solo en ese año 87.000 mujeres habían sido asesinadas, es decir, víctimas de feminicidio. Y esto nos hace una estadística macabra de 238 mujeres en el mundo cada día fueron asesinadas en 2017. De estas, 50.000, es decir, 137 cada día, murieron a manos de una persona conocida en su ámbito familiar. El feminicidio lo tenemos que entender como el asesinato de una mujer simplemente por el hecho de ser eso, una mujer. El final de un continuum de violencia, pero tiene un doble componente que debemos tener claro y que Marcela Lagarde nos recuerda. El componente de poder y el componente de impunidad. Es decir, los feminicidios los tenemos que entender como la clara expresión de la desigualdad de género, de una relación de poder desigual entre hombres y mujeres, que es fruto de un Estado patriarcal. Y también como la impunidad, que expresa la debilidad institucional y la falta de diligencia debida de los Estados. ¿Por qué? Pues porque el Estado no ha sido capaz de respetar el Estado de Derecho, ha permitido un modelo de corrupción y un sistema de administración de justicia a todas luces insuficiente. El Estado no ha tomado las medidas necesarias ni para prevenir, ni para investigar, ni para procesar la violencia de género y se autoincrimina por la institucionalización de la impunidad y de un modelo patriarcal que nos acaba sometiendo a las víctimas, a las mujeres, a una nueva violencia institucional. La violación al derecho a la tutela judicial efectiva, un derecho humano inherente, inviolable e irrenunciable que nos tendría que asegurar el acceso a la justicia, el derecho a tener una respuesta razonada y fundada en derecho,
el derecho a obtener la ejecución del fallo judicial y a interponer los recursos que consideramos necesarios. A lo largo de la historia, el derecho internacional público se ha dotado de instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que conocemos como CEDAW, o la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belém de Pará. Y también muchos estados, en algunos casos, han criminalizado y tipificado el feminicidio. Sin embargo, aquí tenemos múltiples formas de regularlo. Pero a pesar de esto, la violencia hacia las mujeres no ha dejado de aumentar y los datos más alarmantes se sitúan en América Latina. La CEPAL, que tiene el Observatorio sobre el Feminicidio, en 2018 afirmaba que se habían producido en la región 3.529 feminicidios. Los datos o las cifras más altas en números absolutos se registraban en Brasil y en México, aunque se sabe que los datos extraoficiales son todavía peores. Y entonces, si tenemos mecanismos de derecho internacional público, si muchos estados han regulado el delito del feminicidio, ¿por qué seguimos observando el aumento alarmante de la violencia contra las mujeres? Pues porque para erradicar la violencia hacia las mujeres, en todas sus formas, necesitamos replantearnos el modelo social, político y económico, porque lo hemos construido sobre una visión patriarcal que somete a las mujeres a una relación de poder desigual. Y esto pasa por fortalecer el Estado de Derecho de manera real y efectiva y por empoderar a las mujeres en el ámbito económico, sociolaboral y político. Y es aquí donde la acción sindical internacional y en la cooperación sindical y transformadora que impulsamos desde Comisiones Obreras Cataluña, desde la Fundación Pau y Solidaridad, tienen un papel esencial. Los sindicatos somos agentes de cambio y de fortalecimiento del Estado de Derecho. Mediante el diálogo social construimos e incidimos en políticas públicas que se basen en perspectiva de género, que garanticen una sociedad basada en la justicia de género, pero también mediante la negociación colectiva que ejercitamos a nivel global, regulando las nuevas formas de precarización global, como las cadenas de suministro, las maquilas o las zonas francas donde se ocupan más mujeres y donde la violencia física y sexual es una práctica habitual y una moneda de cambio para conseguir trabajo, para mantenerlo, para no ser represaliado por su actividad sindical y también en la negociación colectiva local. Se establecen medidas en los espacios de trabajo destinados no solo a organizar y exigir la igualdad efectiva de las mujeres, sino que también a establecer mecanismos para hacer frente a la violencia de la que son víctimas. En los últimos años, también la Acción Sindical Internacional ha establecido a través de las organizaciones internacionales tripartitas, como la OIT, mecanismos jurídicos que tienen como objetivo erradicar la violencia laboral hacia las mujeres. Por una parte, regulando sectores donde se registra mayor violencia e impunidad, como es el sector doméstico, a través del Convenio 189 de la OIT, o por otra parte, el Convenio 190 de la OIT, que regula la violencia física y sexual en los centros de trabajo para erradicarla. El empuje de la representación de los trabajadores y trabajadoras en estos espacios internacionales como la OIT es el que ha permitido sentar las bases para promover y construir los fundamentos de la igualdad de género en el ámbito internacional del trabajo a nivel mundial. La cooperación sindical y transformadora y la acción sindical internacional que hemos venido también impulsando en estos años nos han permitido establecer espacios de acción en el ámbito laboral y sindical para que las mujeres se apoderen sindicalmente y construyan nuevas relaciones laborales basadas en la justicia de género, pero también en el ámbito económico y social, para que las mujeres tomemos conciencia de nuestra posición como mujeres, como sujetos de plenos derechos, de derechos que debemos exigir que sean respetados, vigentes y exigibles. Hoy vamos a conocer de cerca la realidad del feminicidio en México y lo haremos con tres compañeras a las cuales agradezco enormemente que hoy nos acompañen. Lucha Castro. Lucha Estela Castro Rodríguez es teóloga y abogada, es una defensora de derechos humanos mexicana que ha pasado más de 30 años trabajando casos de feminicidio, trata, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual y también doméstica. Su trabajo se centra en la litigación estratégica y acompañamiento psicosocial y empoderamiento de las víctimas para fortalecer su capacidad en el ejercicio de sus derechos ante los tribunales. Es una apasionada de la justicia. Lucha ha proporcionado representación legal gratuita a cientos de víctimas de violencia de género y a lo largo de su trayectoria profesional ha fundado diferentes organizaciones. Por ejemplo, en 1995 fundó el Movimiento de Mujeres en Chihuahua. En 2002 fundó, junto con las madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez y Chihuahua, la organización Justicia para Nuestras Hijas. En 2005 fundó la organización Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua. En 2013 fundó
la organización Mukira de Género y Justicia. Lucha Castro ha conseguido evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos por el impacto que tienen en las mujeres la ocupación militar, policíaca y también la presencia del crimen organizado. En febrero de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que decretar medidas provisionales a su favor por la situación de riesgo en la que desarrollaba su actividad profesional. Es pionera en el ejercicio de la coadyuvancia, en el activismo judicial en México y está convencida de que las leyes son para usarse y aplicarse. Ha representado casos tan emblemáticos como el de Marisela Escobedo. Es promotora del primer centro de justicia para las mujeres en el país, de la unidad especializada en feminicidios y delitos de género, y ha sido nominada para recibir varios premios. De hecho, en 2011 ganó el Premio Internacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. La acompañará Liliana Reyes. Ella es graduada en Marketing, es máster en Política Social, Trabajo y Bienestar por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctorada en Sociología y actualmente es la coordinadora de comisiones obreras en L'Hospitalet. Es activista en asociaciones de mujeres de origen latinoamericano como Mujeres Unidas Entre Tierras y también forma parte de la colectiva feminista Furia Mexicana en Barcelona. Ella, como muchas mujeres mexicanas, salió de México huyendo de la violencia. Finalmente, nos cerrará el acto y nos presentará las conclusiones del mismo Alba García Sánchez. Es licenciada en Geografía e Historia, es máster en Políticas de Igualdad de Género y en Políticas de Seguridad y desde 2013 es secretaria de Dones y Políticas del LGTBI en Comisiones Obreras Cataluña. Finalmente, tras las conclusiones que nos presentará Alba, os invitaremos a todas y a todos a participar formulando vuestras preguntas o bien levantando la mano o bien a través del chat. Y sin más, os dejo con Lucha y Liliana y después con Alba. Muchas gracias. Hola, hola a todas, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer infinitamente a la Fundación Pau y Solidaritat de Comisiones Obreras de Cataluña y a la Secretaría de las Donas por la sensibilidad que mostraron desde el inicio de la propuesta por dar a conocer este tema y esta problemática en México y en otros países de Latinoamérica. Quiero agradecer a todas las compañeras que se han conectado hoy de Comisiones Obreras y también a las compañeras de Furia Mexicana y a las que se han conectado desde México. Buenos días a ellas. Tengo 10 minutos. Intentaré ser breve para dejar paso a nuestra invitada, Lucha Castro. Empezaré con algunos datos. En 2019, en México se registraron casi 35,000 casos de personas asesinadas, un promedio de 100 asesinatos de forma premeditada cada día, la mayoría con armas de fuego, muchos provenientes de los Estados Unidos. Pero solo se reconocen como feminicidios de estos 35,000 casos, 1,006. En Cataluña llevamos 9 víctimas de feminicidio en lo que va del 2020. En España la cifra se situó en 40. En México, entre enero y octubre de este año, por lo menos 3,185 mujeres y niñas fueron asesinadas, aunque solamente 801 casos están considerados como feminicidios. En datos oficiales, las mujeres desaparecidas en lo que va del año suman 1,227. De acuerdo con los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia, entre los cuales los principales son el abuso sexual y la violación. El 44% de las mujeres han sufrido violencia por parte de la pareja. Según este informe, las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor son aquellas que residen en áreas urbanas, un 67%, de edades entre 25 y 34 años, con nivel de escolaridad superior o bien que no pertenecen a un hogar indígena. Estos datos son alarmantes, sin duda, pero son datos sobre los que tendríamos que reflexionar, porque están basados en las carpetas de investigación abiertas y en la encuesta de relaciones de los hogares. Y entonces tendríamos que considerar que somos las urbanas, las jóvenes y con estudios las que lo decimos y lo denunciamos, las que estamos teniendo voz. Aquí tenemos que reflexionar sobre cómo acceder a las dinámicas de las mujeres en las zonas rurales, a las indígenas y a las más pobres, a las que no tienen acceso a la educación, a las que se roban en las carreteras mientras van a la cabecera municipal de su pueblo o a buscar agua o a la clínica de salud, a las que secuestran para la red de trata de mujeres y niñas, a aquellas que son amenazadas y asesinadas cada día
por el crimen organizado o por las autoridades por defender sus tierras y su medio ambiente, pero que no salen ni en la prensa ni en los datos porque son invisibles, porque no tienen voz y no tienen recursos, ni capacidad para denunciar ni para buscar a sus desaparecidas. Un dato importante en este sentido es que la mayoría de las mujeres que se han entrevistado por el INEGI es que casi 7 de cada 10 mujeres no sabe a dónde acudir para solicitar ayuda. Y solo 12 de cada 100 mujeres que experimentaron violencia machista presentaron denuncia o solicitaron ayuda. Cuando veo el caso de Marisela y de su hija Rubí, no hago más que pensar en que hay miles de Rubís y miles de madres buscando a sus hijas y buscando justicia que no llega. Cada día. Cada día en México hay un promedio de 11 mujeres asesinadas, 97% de ellas sin justicia, borradas, sin voz. El miedo con el que vivimos las mujeres en México no es una paranoia. El 75% de las mujeres mexicanas nos sentimos inseguras en nuestras ciudades, porque el resto tiene todos los recursos para vivir en burbujas. Salimos de nuestra casa sin tener la certeza de que vamos a volver. Llaman por teléfono a nuestras madres para extorsionarlas mientras una chica grita y llora haciéndose pasar por nosotras. Las urbanas y las que podemos, mandamos nuestra ubicación a cada momento a nuestra familia, la matrícula del taxi en el que vamos, el viaje del Uber, por si desaparecemos y sepan dónde buscarnos. Mientras vamos en el bus, vamos atentas constantemente por si alguno nos mira más de la cuenta, por si se bajan todos los pasajeros y nos quedamos solas con el chofer. Vamos alerta siempre por la calle por si alguien nos persigue. Y además, la sociedad nos responsabiliza y dice, a esta la mataron por andar de buscona, por vestir de minifalda o por salir de noche sola. Muchas veces nos preguntamos por qué no se denuncia, por qué no se implementan medidas para frenar esta sangría, por qué no se visibiliza más a nivel internacional lo que está pasando con las mujeres en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Colombia. Es que el feminicidio no importa, es que se diluye porque no es relevante en las cifras totales, porque hay muchos muertos cada día. Los feminicidios en México son una consecuencia más de una profunda crisis de violencia estructural, que por supuesto tiene su origen en la descomposición social, más allá de la inequidad de género per se, porque la inequidad ya existía, solo que se profundizó, se agudizó porque el crimen organizado usa a las mujeres y porque la violencia afecta de manera desigual donde existe tanta segregación y segmentación urbana, espacial, étnica y de clase. Es una sociedad donde no se respeta la vida. Y si a esto le sumamos el sistema patriarcal, donde el Estado es el patriarca, más la cultura machista y la misoginia, o las ideas de que la violencia no tiene género, pues se respeta aún menos la vida de las mujeres, de las indígenas, de las niñas y niños a quienes el crimen organizado les ha arrebatado a sus madres, su infancia y su futuro. Vi el documental de Marisela Escobedo 3 veces y me indigné, pero no me sorprendió nada de lo que vi, porque ya no nos sorprende hasta dónde ha podido llegar la podredumbre en el sistema y en la sociedad mexicana, que durante décadas ha experimentado una profundización severa de desigualdad, pobreza y corrupción, donde las mujeres somos ciudadanas de segunda y tercera categoría. La lucha de las activistas feministas en México es por esto, por esta injusticia, es por la vida, es por el derecho a vivir una vida vivible, por el derecho a la libertad de las mujeres. Cabe mencionar que la defensa de los derechos humanos en México supone un gran riesgo. Las mujeres que como Marisela o como Lucha Castro se atreven a protestar y significarse por defender lo justo, dejan la vida en ello. Lucha, como la definen Lidia Cacho y June Fernández en los prólogos de su libro La lucha, es una heroína. Es la imagen de la lucha pacifista, estratégica y transformadora. En su libro Lucha narra las historias de las familias destruidas por desapariciones y asesinatos de mujeres y da cuenta de la valentía de ciudadanas que convierten su pena en resistencia. Para finalizar, quiero recordar a nuestras hermanas, compañeras, amigas, tías, hijas, madres, sobrinas que han sido víctimas de violencia machista. Yo solo mencionaré unos cuantos.
Ingrid Escamilla, 25 años. Su pareja confesó en un video brutal, filtrado por las autoridades, la hazaña con la que había acabado con su vida. Abril Pérez, asesinada por un desconocido con un tiro en la cabeza, después de haber denunciado que su entonces marido, exdirector de Amazon en México, había intentado matarla. Alexis, 20 años. Salió de su casa para vender su cigarro electrónico y no volvió. Su cuerpo fue encontrado sin vida, descuartizado en bolsas de plástico. Meses antes, había expresado en redes su miedo y escribió: «Nadie me va a robar mis sueños, ni arrebatarán suspiros a mi boca que no sean de placer y felicidad. Primero muerta antes que permitir que ustedes, seres asquerosos, me maten». Fátima, con solo 7 años, desapareció en la puerta de la escuela y después de 6 días desaparecida, su cuerpo fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido torturada. Este fin de semana supimos que Sofía Alejandra, de 12 años, tras 11 días de búsqueda, fue encontrada sin vida. Sofía había salido de su casa con engaños, pues un supuesto maestro le habló por teléfono para revisar una tarea y no volvió. Yo hoy quiero recordar a mi tía Lulú. La mató su pareja con 3 balazos, 2 en la cara. No le bastó uno. A mi tía no supimos escucharla. Ella avisó a la familia sobre las amenazas del feminicida. Ella lo había dejado y le advirtió que si no volvía, la mataría. Mi madre le dijo que perro que ladra no muerde, pero la acompañó a poner la denuncia el miércoles, porque él tenía un arma. Nadie hizo más. El lunes siguiente, a la 1 de la tarde, la asesinó dentro del colegio donde ella trabajaba, frente a sus alumnos de tan solo 6 años de edad. Nos están matando porque pueden, porque el sistema y el Estado lo permiten. Gracias. Hola, muchas gracias por este sentido testimonio, Liliana. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. A continuación, voy a hacer una presentación de PowerPoint. Permítame. Agradezco la invitación a la Fundación. Es para mí un honor compartir mi experiencia como defensora de derechos humanos, activista y abogada de Maricela Escobedo. Mi participación es una reflexión desde el acompañamiento a una mujer que de víctima se transformó en defensora de derechos humanos. Tuve el privilegio de acompañar su lucha incansable por la justicia. La historia de Maricela está plasmada en un documental. Es la lucha de una madre mexicana, como muchas tantas en un país feminicida, en donde 11 mujeres, entre ellas niñas, son asesinadas cada día y el 97% en la impunidad. Las madres se han convertido en símbolos de la indignación, de la rabia y el miedo. Mujeres humildes, valientes, son doñas vestidas de dignidad. ¿Quién era Maricela? En mi experiencia de más de 30 años como activista y abogada de víctimas de delitos de género, ante la realidad de vivir en un país en el que no basta con tener la razón jurídica y plantar cara a los tribunales, hay que salir a las calles a protestar. Esta realidad la tenía muy claro Maricela. Por eso, desde que desapareció Rubí, inició un impresionante activismo. Ella fue quien llevaba la delantera. En muchas ocasiones me sentí prácticamente arrastrada por su activismo. Recuerdo cuando interrumpí las vacaciones familiares con mi hija Liliana en Tabasco, Maricela me llamó para pedirme que la acompañara a ver el presidente Calderón. Nos plantamos en el hemiciclo a Juárez con una manta que reza, cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero. El ambiente en que Maricela tuvo que dar su lucha por la justicia y los derechos humanos era totalmente adverso. La violencia extrema contra las mujeres y las personas defensoras de derechos humanos, así como el dominio del crimen organizado en la zona. Maricela utilizó su voz como principal instrumento en la defensa de los derechos humanos. Hizo uso de ella en diferentes espacios en los que su integridad, entrega, tenacidad y persistencia, exhibiendo las falacias del sistema de justicia. Una mujer empoderada que desafió el sistema patriarcal, exhibiendo públicamente a los operadores del sistema de justicia, a la fiscalía exigiéndole declarar a los testigos que ella misma conseguía, al Poder Judicial marchando vestida de payasa parodiando un circo para ridiculizar la sentencia absolutoria al feminicida, ante la indiferencia de su petición de protección cuando fue amenazada,
retó al Estado mexicano. Si me vienen a matar, que sea en este lugar para su vergüenza. Se refería al monumento de la Cruz de Clavos, que explicaré más adelante. E incluso enfrentó al crimen organizado. Recuerdo cuando fuimos al Encuentro Nacional Feminista en Zacatecas, una comunidad autónoma de México, llegó Marisela con un periódico mural que plasmaba la historia gráfica de su caso de su hija. Abordó a la gobernadora y consiguió que nos recibiera el fiscal general, quien estaba acompañado de 2 comandantes. Uno de ellos fue señalado directamente con el dedo por Marisela. Tú eres el que protege a los Zetas, la organización criminal en que estaba Sergio Rafael. Pensé realmente que no saldríamos vivas de ese lugar. El atrevimiento de desafiar la justicia patriarcal la hizo vivir en riesgo constante. Yo misma pedí protección para ella. Señor fiscal, si usted no protege a Marisela, la van a matar. Se lo dije el 8 de diciembre del 2010, después de una declaración en donde dio nombres de los policías que protegían al grupo delictivo de los Zetas al que pertenecía Sergio. A los 8 días la asesinaron. Sus acciones frente al feminicidio de Rubí y asumiendo la causa de otras madres fueron una forma activa de defender derechos humanos y de luchar contra la discriminación y la violencia contra niñas y mujeres imperante en Ciudad Juárez. Conocí a Marisela cuando acudí a Juárez para participar en una protesta, acompañando a madres con hijas desaparecidas. Marisela llegó a pedirme que fuera su abogada. Un tribunal había absuelto al feminicida de su hija. La aparición de cuerpos de mujeres asesinadas en el espacio público con signos de violencia extrema mostró una realidad cotidiana que enfrentaba a las mujeres sin que en ese entonces fuera percibido como una problemática social. Nosotros en aquel tiempo el término de feminicidio pues no lo conocíamos, simplemente les nombrábamos las muertas de Juárez. Madres, activistas y defensoras de derechos humanos frente a estos casos de desapariciones de niñas y de feminicidios en la década desde 1993 fuimos alertadas por la feminista Esther Chávez Cano. Ella estaba documentando estos casos y empezamos a tomar las plazas públicas, las calles, para visibilizar la problemática. Recuerdo que el 25 de noviembre de 1997 llevamos a cabo la primera acción colectiva y entonces construimos un panteón con cruces, con 97 cruces y ahí estaban los nombres de las víctimas. Y en otra ocasión recuerdo que a magistradas y a magistrados, jueces y juezas que fueron cistados en la explanada del Palacio de Justicia, donde se erige la estatua de Temis, porque iban a realizar un acto de desagravio y para escuchar un discurso del presidente del tribunal, porque estaba muy indignado, porque habíamos protestado, vestimos la estatua de la justicia con una túnica y colocamos a sus pies unas cruces con una leyenda de que todas son nuestras hijas, todas son nuestras muertas. Les podía más las mujeres de piedra que las de carne y hueso. Después colocamos la cruz de clavos Ni Una Más, que es un memorial a la impunidad que recupera los nombres de las historias de las niñas. Y en el 2000, yo recuerdo que en el 2001, cuando aparecen los 8 cuerpos de Campo Algodonero, recorrimos 360 kilómetros caminando por el desierto para colocar una réplica de la cruz en Ciudad Juárez. Marisela, ante la indiferencia de las autoridades, decidió instalarse frente al Palacio de Gobierno justamente en la cruz de Ni Una Más, donde ella misma había colocado el nombre de su hija en uno de sus clavos. No me voy a quedar aquí, no me voy a ir de aquí, dijo, hasta que detengan el asesino de mi hija, declaró Marisela 9 días antes de que fuera asesinada, cuando instaló un pequeño campamento en ese lugar emblemático. El feminicidio de Marisela es un crimen de Estado, tomando en cuenta el contexto en que se dio. Como lo compartí al principio, hablamos de las muertas de Juárez porque no teníamos introyectado el concepto de feminicidio que nos proporcionó la academia, nuestras grandes aliadas, las académicas. Esther ya nos compartió algunos de los conceptos de feminicidio. Como ya todas sabemos, es parte del bagaje teórico feminista. Sus sintetizadoras son Diana Russell y Jim Crawford, y un concepto también muy desarrollado por Marcela Lagarde, en donde considera que es un genocidio contra mujeres y sucede cuando se atenta contra la integridad, la salud, la libertad y la vida de las mujeres. No todos los crímenes son cometidos por asesinos seriales. Algunos los cometen conocidos, parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, colegas, compañeros de trabajo.
También son perpetrados por desconocidos, por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violenta. Sin embargo, todos tienen un común denominador. Para ellos, las mujeres son usables, prescindibles, maltratables, desechables y, desde luego, coinciden con su infinita crueldad. Para que se dé un feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Por supuesto, el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para que sus vidas en la comunidad, en la casa, en los espacios de trabajo o de tránsito o de esparcimiento sean seguros. Más aún cuando las autoridades no realizan con eficacia sus funciones. El feminicidio también se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia normalizada contra las mujeres. ¿Cuáles fueron las razones del tribunal para absolver a Sergio Rafael, el feminicida de Rubí? Pues el juicio de Rubí, la hija de Marisela, evidencia los principales problemas que enfrentan las mujeres en México y me atrevo a decir que en América Latina para garantizar el acceso a la justicia, al debido proceso en un contexto de discriminación y violencia. México es conocido en la región como el de mayor avance en el marco jurídico que tutela los derechos de las mujeres. Hemos firmado los tratados internacionales como la CEDAW, Berendo Pará. Tenemos la primera ley en América Latina, la Ley General por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la sentencia de Campo Algodonero por hechos de Ciudad Juárez del 2009. Es decir, el componente formal, las leyes, son bastante aceptables. El problema estriba en el componente político estructural, es decir, la interpretación de las leyes que le dan las y los operadores del sistema de justicia, y justo sobre eso vamos a reflexionar. Algunos ejemplos. El niño Ángel, ustedes lo vieron en el documental, fue el primero que informó al tribunal el lugar y la forma en que escuchó a Sergio Rafael, que asesinó a Rubí. Era un testigo protegido. En el documental su testimonio se rindió en una sala distinta a donde estaba Sergio Rafael. Solo se transmitió su voz, pero no su imagen. Pero antes de que declarara, lo llevaron a una sala donde estaban los demás testigos y ahí estaba el padrastro de Sergio, quien lo identificó. Además, la jueza le preguntó su nombre en una audiencia pública. El 15 de marzo del 2011, un comando armado asesina al niño y a su familia. El 30 de agosto del 2008, 2 días después de la desaparición de Rubí, el padrastro de Sergio acude personalmente a la policía, denuncia que al llegar a su casa había escuchado cuando su hijastro comentaba a su madre que había asesinado a Rubí. Él estaba denunciando, dijo, porque no quería tener problemas. Los agentes de la policía en el parte informativo señalan que efectivamente Sergio corrobora la versión del padrastro, acuden a su casa, la revisan, no encuentran sangre, se lo llevan detenido esperando que alguien presente alguna denuncia. Sergio Rafael estuvo detenido 36 horas y fue liberado después de pagar una multa de 100 euros. El 3 de mayo del 2010, el tribunal emite la sentencia absolutoria argumentando que las testimoniales eran creíbles, que no se apreciaba mendicidad, que eran coherentes, que no había contradicción. Sin embargo, no les dio valor probatorio y digo textualmente, como dice la sentencia, ninguno de los testigos presenció el ataque homicida. Además, el tribunal consideró que no quedó demostrado, más allá de toda duda razonable, el homicidio de Rubí. Es decir, declaró la inexistencia del homicidio porque no se pudo determinar la causa de muerte. Para realizar la estrategia jurídica, se analizaron las pruebas presentadas al tribunal y la valoración que de ellas hacen las y los juzgadores para conocer qué razones tuvieron para dictar una sentencia absolutoria. Encontramos que juzgaron con un horizonte patriarcal, violentando las reglas procesales, les negaron valor probatorio y desestimaron los valiosos testimonios que le proporcionaron las mujeres cercanas a Rubí. Para el tribunal fueron invisibles. Ellas declararon: Marisela informó al tribunal que en 2005, cuando Rubí tenía 14 años, comenzó una relación sentimental con Sergio Rafael, de 22 años, una relación que estuvo marcada por el control, la celotipia y la violencia que el acusado ejerció sobre ella, la sustracción del ámbito material que la protegía y el alejamiento de la familia. Mónica, la cuñada de Rubí, afirmó que Sergio no la dejaba salir y la controlaba con las amistades y que antes de tener a su hija Heidi, Rubí tuvo un aborto a causa de los golpes que Sergio le propinó. Ruth y Diana, sus amigas y vecinas, las últimas que la vieron con vida
y a donde se fue a refugiar Rubí y su hija, también, por supuesto, informaron al tribunal. Además, antes de finalizar el juicio, ante la presencia de las autoridades judiciales, Maricel expuso al tribunal con doliente elocuencia el daño que le había ocasionado el asesinato de Rubí. Textualmente dijo: mi instinto maternal no se podía equivocar, su señoría. Este hombre, su señoría, le quitó la vida a mi pequeña, se la llevó con engaños, primero para mantenerla bajo su yugo, para privarla de una familia que la amaba. Ahora me arrepiento, con todo el corazón me arrepiento de no habérsela quitado. Hubiera sido más fácil para mí vivir con el odio de mi hija por una temporada que se le iba a pasar que vivir ahora, su señoría, con este dolor. Le quitó el derecho a una sepultura, le faltó al respeto aún de muerte, después de muerta, su señoría. La tiró, la quemó, le echó perlas a los cerdos. Marisela fue capaz de provocar la confesión del acusado pidiéndole perdón y lo hizo antes de cerrar el debate. No fueron capaces de dar cuenta que estaban frente a un caso de feminicidio, esos que han dado fama internacional a Ciudad Juárez. Las consideraciones de género les hubieran permitido advertir que estaban resolviendo un caso con graves antecedentes de violencia familiar en la ruta del feminicidio íntimo. Los estándares de prueba que exigió el tribunal oral en un caso de feminicidio, en donde no valoraron las pruebas por no haberle costado a los testigos los hechos, por no haber estado presentes, sin considerar precisamente que en los delitos de género es donde tiene relevancia la prueba circunstancial o indiciaria, en razón de que dichos delitos son cometidos de manera oculta, en la secrecía y sin testigos. La prueba de la violencia contra las mujeres, especialmente aquella que ocurre en la esfera privada o la violencia feminicida, se encuentra con una multiplicidad de obstáculos. Estos delitos se cometen generalmente en el ámbito privado. Los delitos que sanciona la justicia penal han sido construidos sobre pilares o paradigmas en los cuales se supone que la víctima y el delincuente no tienen ninguna relación y que el delito normalmente ocurrirá en el espacio público, donde podrá haber testigos de lo ocurrido. La violencia contra las mujeres muestra entonces un tipo de criminalidad que cuestiona y contraviene la forma en que ha sido concebido el derecho penal. Los criterios sobre el concepto de evidencia siguen estando vinculados a los prejuicios y a los sesgos culturales del juzgador. En este caso, el tribunal, desde su posición patriarcal y jerárquica, desestimó la importancia de la perspectiva de género y las testimoniales de las mujeres cercanas a Rubí. Tuvieron por no acreditados los hechos delictuosos, propiciando la impunidad. La perspectiva androcéntrica fue una pesada losa para reconocer las testimoniales de las mujeres. Sin duda, la sentencia del tribunal estuvo determinada por una matriz patriarcal. Ante el tribunal de mayor jerarquía, apelamos, logramos una sentencia de 50 años contra el feminicidio. Recuerdo que en la audiencia de juicio, Marisela hace una brillante narrativa sobre la afectación que había tenido la desaparición y muerte de Rubí, y en esa larga exposición, que duró casi una hora, me quedaron grabadas algunas frases tales como: lucho por seguir adelante, sé que tengo otro hijo con capacidades diferentes que me necesita. Lo único que me ha detenido es saber que si yo me iba, nadie iba a detener a ese hombre e iba a seguir en la calle. Espero más adelante tener otros motivos de vida para seguir respirando, viviendo, para seguir cargando con todos esos remordimientos. ¿Quién me puede decir que no la quemó viva? ¿Quién me garantiza que ella estaba muerta cuando la incineró? Mi experiencia como enfermera me dice esas cosas que entran y salen de mi cerebro. Desde ese día tengo en mi nariz el olor a muerte, a putrefacto, al grado de que no puedo pasar donde haya un lugar que vende carne. No puedo cocinar en mi casa carne. El hallazgo de sus restos, una mínima parte de su cuerpo entre desechos de puercos y basura. A espaldas de mis hijos duré 6 días yendo a caminar sola en busca de los restos de mi hija, porque los antropólogos me decían que los perros se llevaban la comida a sus casas. Viví vidas de terror, de miedo, que debía de superar andar sola en esos parajes. Lo que quedó de mi hija se lo comieron los perros y las ratas. Después de escucharla, cerré mi abultada carpeta, producto de 5 días de insomnio preparando un juicio, devorándome jurisprudencias, tratados y sentencias internacionales y leyendo académicas feministas como Rita Segato o Alda Facio, y simplemente dije: no tengo nada que agregar. Ustedes la han escuchado. A pesar de la existencia de una condena en contra de Sergio, el Estado no realizó las diligencias necesarias para lograr su captura y, en consecuencia,
para que se cumpliera su condena. Marisela me repetía constantemente: no me sirve de nada un papel, una sentencia de 50 años si el asesino de Rubí sigue libre. No me voy a detener. Nunca lo hizo. Ella continuó luchando, buscando acariciar el rostro de la justicia. Ante la violación del debido proceso, el incumplimiento de actuar con debida diligencia, el caso de Marisela fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos el pasado junio del 2019 y el 2 de noviembre del año en curso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano la denuncia interpuesta. Hemos tenido otras iniciativas muy importantes para hacer visible la lucha de Maricela Escobedo. Frontline Defender, la organización más grande del mundo de personas defensoras de derechos humanos, publicó la primera revista gráfica, La historia de Lucha Castro y los defensores de derechos humanos en México, en cuya historieta se incluye el caso de Marisela. Transitamos en una cultura patriarcal que se resiste a dejar privilegios, que mantiene los principios de justicia y libertad en el plano de los discursos, sin esfuerzos concretos que puedan tener vida o vigencia en la vida de las Rubí desaparecidas y las Mariselas que dejan su vida exigiendo justicia. Desafortunadamente, cuando hay un feminicidio, las víctimas son pobres, sin poder político, se van al archivo del olvido. La búsqueda de feminicidas también los atraviesa la clase social a la que pertenecen las víctimas. La justicia selectiva. Fui acusadora o representante legal de un feminicidio acaecido en Ciudad Juárez en 1998 de una ciudadana holandesa de la Unión Europea, Hester van Dierop. Se logró detener al asesino 15 años después. El feminicida Roberto Flores fue detenido a finales del 2013 en Mississippi, Estados Unidos. Fue deportado a Ciudad Juárez. Para presionar al gobierno mexicano fue fundamental el activismo de Arcel, la madre de Hester, el apoyo que obtuvo de su embajada, incluso de los reyes neerlandeses y del FBI. Depende entonces de la clase social y del origen y de la raza para ser atendidos. En el caso de los feminicidios de Rubí Marisela, sus casos fueron cerrados. Por eso voy a lanzar una propuesta para impulsar el acceso a la justicia del caso Marisela. El próximo 16 de diciembre se cumplen 10 años del feminicidio. La familia, las activistas y defensoras de derechos humanos estamos preparando eventos para exigir justicia en varios países. Aquí convocamos a acudir a la Embajada de México en Barcelona a depositar una vela frente a una silla vacía con el nombre de Marisela. Finalmente, les comparto las últimas palabras de ella ante el tribunal. Yo quisiera que la muerte de mi hija no fuera en vano, que fuera el último feminicidio de esta ciudad. Ese fue su sueño, su legado, y esa fue la tarea que nos dejó. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos. Permítanme que exprese la dificultad que me supone ahora, después de escuchar estas dos compañeras, estas dos voces, la dificultad que me supone hacer unas conclusiones. Porque si algo tenemos también las mujeres es que nuestra solidaridad se basa también en el respeto y el reconocimiento a lo que sufren nuestras compañeras. Entonces, no es que no conociéramos estos hechos, pero escucharos a vosotras, Lucha, sobre todo, te hace ver, ¿no? Te hace sentir que esto es real y está pasando, ¿no? Que muchas veces sabemos, somos conscientes de todo lo que está pasando, pero hasta que no te lo explican como vosotras lo habéis explicado, no eres consciente o no eres tan consciente de la dimensión, ¿no? De la crueldad. Por tanto, 3 veces gracias a las dos. Creo que ha quedado claro que el término feminicidio, que es un término que se ha ido ampliando, como habéis comentado una de vosotras dos, Marcela Lagarde lo significó ampliando un poco el que, ¿no? qué es lo que supone el feminicidio, y aunque estemos todos y todas de acuerdo,
viene a definir pues, el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o sentido de posesión hacia las mujeres, ¿no? Más o menos. Luego, países como el vuestro, como México, lo han incorporado, como habéis dicho, en el marco legal. Es otro de los aspectos que quería destacar de lo que habéis comentado, ¿no? Que en todas las regiones del mundo, en casi todas las regiones del mundo, hay un marco legal para castigar o para abordar el feminicidio. Pero ese marco legal no es garantía de que eso se lleve a cabo, ¿no? El feminicidio existe en todo el mundo, ¿no? Pero según la región donde se viva, el feminicidio es una constante demasiado grande. Aquí en Cataluña, en lo que llevamos de año, ha habido 8 feminicidios de mujeres y una niña, 9 en total, cuando habéis comentado que en México hay 11 feminicidios cada día. En España ha habido 41 en el que llevamos de año. Aunque fuera uno, sería un gran dolor. Pero estas dimensiones que nos estáis comentando son el reflejo de esta realidad que no queremos a veces ver y existe, ¿no? Digamos desde aquí, desde este lado del mundo, ¿no? Es verdad que esto sucede y es importante también tener en cuenta las personas, las mujeres que pueden levantar más la voz o pueden estar más en situación de inseguridad dependiendo de dónde viven, ¿no? En un mismo país habéis comentado pues que no es lo mismo vivir en una zona urbana que en una zona rural. Y esto pasa en todas partes, insisto, pero en algunas regiones con más intensidad. No estamos seguras en ningún sitio porque la violencia machista y patriarcal está en todas las partes del mundo, en todas las sociedades. Pero hay regiones, habéis comentado, como Brasil o México, que quizás porque se registren esos datos más que en otros, pero son unas cifras, como se diría en catalán, esfereidoras, o sea, impactantes, ¿no? El silencio y la omisión, la negligencia y la corrupción, habéis comentado, que son aspectos importantes para diferenciar un poco cuáles son estos países que se ponen o no se ponen al lado y defienden los derechos de las mujeres, ¿no? La violencia normalizada por el machismo y la misoginia hace que las estructuras del Estado, aunque sea aparentemente un Estado democrático y defensor en teoría, ¿no?, de los derechos, sus estructuras no sigan con ese respeto a los derechos humanos y a los derechos de las mujeres en particular, ¿no? El marco jurídico puede ser muy avanzado, pero Lucha, has comentado que la interpretación de ese marco jurídico es lo que puede fallar, ¿no? En el caso de México has comentado pues, que las estructuras de justicia, las estructuras policiales están impregnadas de machismo, misoginia, corrupción y por tanto cuesta mucho, aun teniendo un marco legal avanzado, haber asumido, ¿no?, CEDAW, haber asumido todas las declaraciones en favor de los derechos de las mujeres y en favor a vivir una vida libre de violencia machista, pues hacen que eso no pueda ser una realidad, ¿no? La justicia es patriarcal en México y aquí, y no tiene perspectiva de género, ni en México ni aquí. Pero sí que es verdad que hay diferencias. En 1995, cuando se inauguró la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing,
la entonces presidenta de esta conferencia dijo que el machismo, la violencia y la desigualdad de las mujeres existen en todo el mundo, lo que cambia es su intensidad. Aquí creo que ha quedado muy claro que la justicia es patriarcal, que el machismo mata y que hay regiones que matan mucho más. Y una de las diferencias que puede existir entre estos estados de derecho de un sitio o del otro es el grado de impunidad a los feminicidas, ¿no? El grado de impunidad. Creo que es verdad que no podemos evitar, por ejemplo, en nuestro país, no podemos evitar que existan estos feminicidios, pero sí que es verdad que tenemos un sistema judicial que, aunque patriarcal y sin perspectiva de género, creo que es menos tolerante y persigue, ¿no? Con unas leyes determinadas, persigue a estos feminicidas, ¿no? Tenemos una tolerancia menos, o sea, tenemos menos tolerancia aparentemente a los feminicidios que en otras regiones, ¿no? Aparentemente. Hace falta el Estado de Derecho, pero hace falta un Estado de Derecho que actúe con debida diligencia. Y ha quedado claro también que la justicia es clasista. Quería terminar estas conclusiones un poco pensando en dos aspectos que habéis comentado las dos, Liliana y Lucha, ¿no? Que esta complicidad machista, ¿no? Patriarcal que supone, ¿no? Este compadreo, ¿no? de, por ejemplo, en el caso de Maricela, ¿no? De Rubí, no aceptar, ¿no? Que el congénere o proteger, ¿no? a tu compañero de policía, a tu compañero es igual de un espacio, de un trabajo, protegerle para que no sea castigado, ¿no? por estas leyes que hay y por tanto no sea castigado por ser feminicida, ¿no? Esta complicidad machista, patriarcal y androcéntrica que es cultural y que atraviesa, ¿no? y impregna todas las instituciones a ese nivel también exagerado, ¿no? Como habéis comentado en México. Esto se puede ver un poco cuestionado, no se puede ver, se está viendo cuestionado por un empoderamiento colectivo de las mujeres en vuestro país que es digno de admirar. Es un empoderamiento como el que has descrito del caso de Marcela, Lucha, porque un empoderamiento que hace que primero contestar, ¿no? a ese sistema y enfrentarse a ese sistema con una valentía increíble, jugándose nuevamente la vida, pero también es un empoderamiento para poder explicar, compartir, socializar, difundir y hacernos llegar aquí hoy, ¿no? Pues esa necesidad de solidaridad entre todas las mujeres, porque difícilmente se podrá cambiar la realidad si no hay una conciencia de que esto existe en todo el mundo y que además esa conciencia colectiva y ese empoderamiento colectivo de las mujeres puedan buscar maneras de plantar cara, aunque sea desde otros lugares, desde fuera de México, a esos gobiernos que no son diligentes, ¿no? con estos asesinatos, ¿no? Y bueno, para terminar, pues repito otra vez que si algo podemos hacer, aparte de lo que nos pidáis y lo que surja, el 16 de diciembre has dicho, Lucha, que nos invitabas, ¿no? a estar delante en el caso de Barcelona, delante del Consulado de México para poner una vela en reconocimiento a estas vidas que se ha cobrado esta misoginia y este
este machismo, ¿no? En México. Pues solo me queda decir que, bueno, aquí estamos y ahora espero que en el debate también surjan, ¿no? Aparte de cuestiones que os podemos preguntar, ya que tenemos este privilegio de teneros aquí, preguntaros, pero también creo que pueden salir propuestas de acciones, ¿no? Para poder ayudar en solidaridad a todo este movimiento que estáis llevando a cabo las mujeres mexicanas contra el feminicidio. Yo lo voy a dejar aquí, Esther. Si quieres, gestionas el debate. Bueno, gracias a todas. Gracias, Alba. Abro el micrófono por si alguna quiere participar, comentar algo, preguntar. Tenemos también el chat, que nos han dejado algunos comentarios. El día del acto de la embajada es el 16 de diciembre. Que nos pregunta Andreu García. Vale. Liliana, una pregunta. Sí. Claro, es que cuando escuchamos estos testimonios, nos dais, bueno, a mí me genera esto mucha energía, mucha rabia, pero también mucha energía, mucha sororidad, pero también a la vez un poco de sentimiento de impotencia, ¿no? Porque ves el monstruo muy grande, o sea, que admiro, ¿no? A estas personas como Marisela que se iban ¿no? delante de los edificios de justicia o del gobierno, yo esto lo admiro, pero ¿cómo? ¿No? O sea, a mí me genera también cierto sentimiento de impotencia porque lo ves un monstruo tan grande que bueno, que quisiera saber cómo poder hacer pasos, ¿no? para poder ayudar y cambiar cosas. Bueno, por eso he empezado diciendo gracias infinitas por la sensibilidad que ha tenido aquí la Fundación y la Secretaría de las Donas, porque hay que denunciarlo mucho públicamente, hay que apoyar mucho el movimiento de las mujeres que están siendo valientes en México. Yo he sido una de las que ha salido, pero desde donde puedo y como puedo, intento contribuir para visibilizarlo, porque más allá de México y de todas las protestas que están haciendo las compañeras, que están poniendo en peligro su vida, creo que en el mundo, las que estamos fuera también, no solo las mexicanas, todas las mujeres tenemos que hacer un llamado internacional para que se vea, para que haya informes y que se proteja a las mujeres que están en esta situación, pero es que somos muchas, es que somos todas en estos países. Y no sé, Lucha, si quieres comentar algo. Yo solo poder comentar que mientras estaba ahí, iba viviendo con el miedo. Pero cuando tuve una hija y pensé el mundo en el que tenía que crecer y que había muchas posibilidades de que fuera una de ellas, salí corriendo. Y en el caso de Marisela, yo pienso que haría lo mismo por mi hija. Dejaría la vida ahí. Lucha, no sé si quieres comentar algo. Bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo. ¿En qué sentido? Bueno, hace 30 años que yo inicié, pues las madres estaban solas. Ahora no están solas, ahora están ustedes y muchísimas más que les están acompañando. Cuando hace 30 años empezamos con nuestras protestas, pues éramos un puñado de activistas que nos dejábamos ahí la vida también para denunciar el feminicidio. Entonces me parece que el haber logrado ponerle nombre a lo que se vivía de las muertas de Juárez a feminicidios, desde ese es un salto enorme que significa todo lo que ahora hemos estado hablando. Entonces, para mí eso es mucha esperanza realmente. ¿Sí?
Y bueno, la convocatoria que estoy haciendo para la familia, los defensores de derechos humanos, pues yo estoy segura que la puede abrazar Furia Mexicana, para que por medio de Liliana Reyes, Liliana Aragón y otras activistas que forman parte de este colectivo, podamos impulsarlas y ya concretizarlas más, ¿no? Hasta ahorita es como la iniciativa de hacer algo, porque luego decimos, bueno, ¿y ante esto qué? Pues porque a nuestro país le importa muy poco las protestas que puedan hacer dentro de la República Mexicana. Ya lo hemos visto que hasta las reprimen, ¿no? Como en el caso de Cancún. Pero cuando es ante las embajadas, cuando es internacional, entonces sí se preocupa. Creo que Neus había levantado la mano. Gracias, Lucha. Y Andreu. Primero Neus. ¿Estás ahí, Neus? No te escuchamos, Neus. Que si soy yo, la Moreno no había levantado la mano. No sé si hay alguna otra Neus en la... Pues tienes la mano levantada. Ay, perdona. Y Ainé también quería intervenir. Sí, gracias, Liliana. No voy a poder aportar mucho. Quiero agradeceros a las 4 vuestras intervenciones, pero a Liliana y a Lucha, pues claro, es que es muy difícil intervenir después de lo que nos habéis explicado. Solo quiero agradecéroslo. Me quedo con una frase que ha dicho Lucha, que es verdad, es que es cierto y es así de dolorosa, pero creo que las mujeres nos las tenemos, las mujeres, y si nos acompaña algún hombre feminista de verdad, más allá de la camiseta del 8 de marzo y 25 de diciembre, es que no les importamos. No les importamos. Pues hagamos que nosotras, a nivel internacional, nos importemos todas y cada una de nosotras. No les importamos. La justicia es patriarcal en todas partes. Comentaría un caso muy breve que ha sucedido este fin de semana en Tarrasa. Una mujer de su pareja, de su marido, le plantea el divorcio, tiene varios golpes sin denuncia, tiene maltrato sin denuncia y lo último que hace delante de una cría de 10 años, de su hija, y de otra de 14 es tirarle una pesa a la cabeza, una pesa de estas de gimnasio, de levantar pesas, para matarla. Tiene la suerte entre comillas, que la pesa no le da en la nuca. Hacen la denuncia, bueno, hacemos acompañamiento, hace la denuncia hospital, vamos a Mossos d'Esquadra, a la Policía Autonómica Catalana, le dicen: has tenido suerte, estás viva de milagro, te va a matar, denuncia. Y ella, por no tener xarxa familiar, porque la madre le dice algo habrás hecho, retira la denuncia. Creo que, como decía Alba, estamos en un país, entre comillas, más protegidas, que las mujeres deberían tener un acompañamiento mayor en todo momento, porque no retira la denuncia porque no sea una mujer valiente, retira la denuncia porque se ve sola, porque no es capaz de denunciar, retira la denuncia porque se encuentra entre un abismo por dependencia económica, dependencia psicológica. Lo de Ciudad Juárez no tiene nombre, lo de Brasil tampoco. Y mi humilde aportación es, compañeras de la Secretaría de la Dona, de Pau y Solidaritat, ¿por qué no lanzamos una pequeña campaña, como hemos hecho con el vídeo, para todas aquellas que no podamos llegar a la embajada, etiquetando la embajada y la movemos por redes? Muchas gracias a todas y nos tenéis. Gracias, Maribel. Andreu, y después ha levantado la mano Ángeles y después Miquela. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me veis bien? Sí. Vale. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver el reportaje, bueno, el documental hace unos meses, como un mes y medio o así, antes de que saliera todo esto. Hubiera sido una casualidad, ¿no? Y la verdad es que me dejó impactado. Mi pareja es mexicano y tengo familia en México. Y conozco la magnitud de la tragedia, ¿no? Un poco desde la distancia y por lo que me van contando ellos. Sí que es verdad que México es un país, desde mi punto de vista, y que es un país
como con las muy clasista, ¿no? En donde pero la violencia de las mujeres se da en todas las clases, en todos los ámbitos sociales. O sea, y en todas las clases sociales, no solo porque seas pobre y mujer hay violencia machista, sino también se da en las clases altas, ¿no? O sea, nosotros en la familia, de hecho, lo hemos vivido. Entonces, bueno, a Lucha sí que me gustaría preguntarle, a día de hoy, en qué punto estamos en esta situación y en qué y qué más se puede hacer desde, pues, porque a lo mejor a nivel presión internacional, a nivel otro tipo de acciones, porque la verdad es que si el reportaje es absolutamente, si tienes independientemente de que seas hombre o una mujer, si eres un ser humano, lo que le hacen a Maricel y a su hija es una auténtica aberración, o sea, es una cosa increíble. Cuando lo estaba viendo, me quedé horrorizado, o sea, de hecho, me acuerdo que en el chat de la familia lo comenté y dije, estoy alucinado, me quedé como en shock, ¿no? Porque pensé que la barbaridad que se había cometido con esa mujer, y no solo con ella, sino con otras muchas, ¿no? Y luego la poca, o sea, que la vida humana no tiene absolutamente o sea, no vale nada, ¿no? Y dices, ostras, México, que yo lo tengo como un referente de solidaridad, de gente cojonuda, que es un país maravilloso, me cuesta mucho entender y me cuesta mucho que haya personas que sean capaces de hacer todo eso y sobre todo las mujeres, ¿no? O sea, yo como hombre me siento avergonzado y no, soy medio mexicano, ¿no? Me considero medio mexicano, pero o sea, me da muchísima vergüenza, ¿no? Sí. Gracias, Andreu. Bueno, si quieres contestar, Lucha. Sí, bueno, Andreu, efectivamente la violencia existe en todas las clases sociales, pero es muy diferente ser una obrera de maquila, tener 5 hijos, levantarte a las 4 de la mañana, regresar y no poder poner límites o dejar a tu agresor. Cuando eres una mujer clase mediera o rica, que te puedes ir al extranjero, ¿no? Simplemente, entonces sí se vive de diferente forma la violencia. Hay muchos más a redes, el simple privilegio económico te da esas posibilidades. No hay, es tal vez la razón por las cuales la mayoría de los feminicidios que tienen su origen en la violencia doméstica, violencia familiar, sucede con las mujeres pobres, ¿no? Las que no pueden escapar, por más que corran, no podrán escapar de su asesino. Y la otra cuestión de cómo puede ayudarse. Bueno, ahorita la principal exigencia de la familia de Marisela y de las defensoras activistas que acompañamos es justamente la justicia, que se abran los expedientes, porque ahorita están cerrados. Y entonces, por eso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero como sabemos, pues esa sentencia tarda. Pero en el marco del 10º aniversario de Marisela, sería muy importante todas las iniciativas. Esta que yo puse aquí es una más, una iniciativa solamente, pero seguramente ustedes tendrán a hacer videos, algo más que le llegue, que vean pues en el Estado mexicano, porque va a responder para que realmente cumpla más allá del discurso, y es fundamental las iniciativas que desde la academia, por ejemplo, puedan tener, que nos han acompañado siempre y de otros espacios, para que esto pueda ser posible. Abramos, quitemos esa muralla de la impunidad a partir de nuestro activismo, y lo podemos hacer perfectamente. A eso sería la invitación. Gracias, Lucha. Si está Ángeles, que quería participar. Sí, Liliana, gracias. Hola a todas, estoy aquí desde México. Disculpen mi voz, estoy quebrada, de verdad. Y no porque no sepa los datos, no porque no esté consciente de lo que pasa en mi país, sino que recordarlo, vivirlo, saber, por ejemplo, de Marisela, de miles y miles de mujeres que han muerto por esta impunidad en la que vive mi país. Bien lo dijo Andreu, somos un país maravilloso, pero desgraciadamente impune, totalmente impune. Salimos a la calle, lo decía Liliana, y no sabemos si vamos a regresar. Por lo tanto, en mi caso, a veces yo me anestesio y ya no quiero pensar. Sí, pero es real, es día a día. Imagínense ustedes tener hijas como yo, que prefiero que estén en el extranjero porque tuvo una oportunidad, aunque le extraña morir, pero prefiero que esté allá, donde sé que está segura, porque aquí es vivir con el día a día, como decimos los mexicanos, con el Jesús en la boca.
pidiendo, orando, porque nuestras familiares, porque nuestras hijas, primas, hermanas, madres regresen a casa. Es terrible nuestra situación, la impunidad del gobierno, pero como bien también lo decía Lucha, hemos avanzado. Nos falta mucho, Lucha, desgraciadamente, pero bueno, ya estamos en el camino. Agradezco a todas las activistas, ustedes en España y en cualquier parte del mundo, y que nos unamos, porque aunque a ustedes tal vez nunca les ha tocado, afortunadamente, vivir esto, nos afecta a todas. La muerte de una nos pega a todas. La violación de una nos pega a todas. Gracias de verdad por estos esfuerzos, y hay que unirnos, porque sola con la unión podremos salir adelante. Tal vez a mí ya no me toque, a mi generación no me toque, pero quiero una mejor vida para mis hijas, para mis hermanas, para mis sobrinas. Yo soy docente, yo doy clases en 2 universidades y también me preocupan mis alumnas, mis alumnas, que tengo de diferentes estratos sociales y económicos, y todas sufren la misma violencia, desgraciadamente. Entonces, más que nada, gracias a todas por su activismo. Gracias, Ángeles. Miquela. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, cuesta ahora intervenir después de este testimonio de Ángeles, que quiero agradecer, como quiero agradecer a todas las que estamos aquí, a las ponentes, y yo simplemente poner en evidencia una cosa en la que creo muchísimo, las que me conocen lo saben, es el factor que Esther al principio ha querido de alguna forma manifestar, ¿no? Que es la solidaridad internacional y la necesidad de esta gran solidaridad internacional. Parece que no, pero la práctica, el ejercicio práctico de esta solidaridad, que puede manifestarse a través de lo que puede ser la cooperación, o el estar aquí ahora, o ir delante de una embajada, o sentir en nuestra propia piel lo que es el dolor de estas madres y de estas chicas, o de todas las mujeres que sufren una injusticia en cualquier lado del mundo, y poner en evidencia desde la conciencia, tanto racional como desde la emoción, la que es la interrelación que tenemos entre todos y todas en cualquier parte, yo creo que es importantísimo, y es un ejercicio práctico que nos hace más humanos y más humanas, y es absolutamente necesario ahora. ¿Y cómo es necesaria esta acción internacional? Porque desafortunadamente no es porque yo crea que la turista holandesa, que también desgraciadamente asesinaron, vale más que cualquiera de las mujeres mexicanas, ni mucho menos, pero para un determinado país, y lo vemos también en las acciones que podemos llevar a cabo y que hemos llevado a cabo desde el sindicalismo internacional en la defensa de lo que son la defensa de las personas defensoras, cuanto defensoras de derechos humanos o sindicales, el verse hacia afuera, hacia más allá de sus fronteras, representado como en un espejo, duele mucho más que probablemente internamente, donde el nivel de impunidad es tan normal y normalizado que ya no se siente ni vergüenza, y consecuentemente eso pasa más donde hay un Estado fallido, donde hay una justicia que no funciona. Por lo tanto, las acciones internacionales ofrecen este espejo, ¿no? Esta devolución de imagen de un Estado, de los políticos, de la justicia y de las personas. Por lo tanto, yo creo que son muy, muy importantes, no porque unas o algunas valen más por haber nacido en otro sitio, aunque luego, al fin y al cabo, las que pueden incidir son, como decía también Lucha, son las que tienen más oportunidades, más medios, más recursos, y también a veces de clase alta. Pero lo que tenemos que tener presente es la necesidad de actuar a nivel internacional para ofrecer lo que cada una y cada uno puede ofrecer para resolver entre todas esta situación, porque a nivel de la diferencia entre países lo hemos visto en las estadísticas, pero pasa en todo el mundo, y es solo una gradación si queremos
numérica, ¿no? Pero conceptualmente el problema es igual para todas y todas tenemos que sentirnos concernidas de alguna forma, ¿no? Y nada, volver a agradecer a las 4 ponentes porque me ha parecido un acto muy interesante y muy emocionante. Gracias. Gracias, Alba. Creo que no me dejo a nadie. En el chat tenemos los comentarios de algunas como Verónica, que nos dice escalofriantes palabras. Os mando mucha fuerza desde aquí, desde Cataluña. A ver si acabamos con esto entre todas y todos. Y creo que es una excelente reflexión para quedarnos que entre todas tenemos que hacerlo y a nivel mundial. Muchas gracias, Miquela, Esther, Alba, Maribel, Lucha. Muchas gracias por aceptar esta invitación y a todas las que habéis participado. Si queréis lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima.